vamos a hablar de dosimetría personal. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso a ver qué es lo que recordamos respecto de, por ejemplo, límites y restricciones de dosis. El límite de dosis efectiva, en realidad cuando hablamos de límite de dosis tenemos que hablar de límite de dosis efectiva, límite de dosis equivalente en extremidades y piel y límite de dosis en cristalino. Cuando hablamos de dosis efectiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué es importante conocer la dosis efectiva? Porque las reglamentaciones y las recomendaciones y la normativa habla del límite de dosis efectiva. ¿Y qué es la dosis efectiva? La dosis, de alguna manera, es un promedio ponderado de la dosis distribuida en todo el cuerpo, para decirlo rápidamente y un poco informal. Es la dosis que recibimos en todo el cuerpo. ¿Cómo podemos medir la dosis que recibimos en todo el cuerpo? Y en realidad la forma correcta sería tener un dosímetro en cada órgano, colocar un dosímetro, al mes siguiente, cuando al final del mes sacamos el dosímetro, obviamente pasamos por quirófano, nos sacan el dosímetro, nos ponen otro, y realmente no sería muy saludable la forma de hacer dosimetría. Entonces se hace en forma también indirecta con dosímetros personales. ¿Pero qué mide un dosímetro? El dosímetro, algunos dicen, bueno, mide la dosis que recibe el dosímetro. Falso. ¿A quién le puede interesar la dosis que recibe un pedazo de plástico o metal o lo que sea? En realidad el dosímetro, si está correctamente calibrado, nos indica la dosis que recibimos a una determinada profundidad en tejido detrás de donde tenemos colocado el dosímetro. Si se fijan en los informes dosimétricos de la empresa de dosimetría personal, del reporte mensual, les dice HP10. HP10 quiere decir dosis equivalente personal a una profundidad de 10 milímetros. Entonces, lo que conocemos, si está bien usado el dosímetro, es la dosis que recibimos a 10, en un punto a 10 milímetros de profundidad. Y a partir de eso deberíamos poder estimar el promedio de dosis que recibimos en todo el cuerpo, cosa que es imposible. Lo único que podemos hacer es una aproximación, pero esa aproximación es a través de la medición de otro tipo de magnitudes que se llaman magnitudes operacionales. Por ejemplo, el HP10 es una magnitud operacional y a partir de eso estimar la dosis efectiva. Entonces, la forma de verificar si cumplimos con los límites, si cumplimos con lo que dice la reglamentación, es a través de nuestro dosímetro. Pero nuestro dosímetro tiene que estar bien ubicado, bien colocado, no colocado, por ejemplo, si trabajo frente al paciente, el dosímetro, no puedo tener el dosímetro colocado en la espalda. El dosímetro tiene que estar colocado en la zona del cuerpo donde más dosis recibo o que sea representativo de esa dosis promedio en todo el cuerpo. Entonces ahora vamos a ver algunas cositas, pero en principio les comento que hay diferentes tecnologías. No vamos a analizar las diferentes tecnologías, por ejemplo, los field monitores, los dosímetros termoluminiscentes o TLD, los dosímetros ópticamente estimulados, los OSL, y ahora esto que utilizamos nosotros acá es un dosímetro de lectura relativamente directa, inmediata, que se llama de la tecnología por almacenamiento directo de carga. Y además tenemos dosímetros personales, como esos que se ven en la imagen. Ahí en la imagen tenemos dosímetros, el azul y el rojo pueden ser, el azul es un film, el rojo es, me parece, TLD, pero tienen también un anillo. Los TLD son chips muy chiquititos que pueden colocarse dentro de un anillo o en una pulsera como esa gris que tenemos ahí. El que tenemos detrás es un dosímetro
electrónico, de lectura directa. Uno puede mirar directamente la pantalla la dosis que va recibiendo. ¿Cuál es el inconveniente de ese dosímetro electrónico? Ese dosímetro electrónico se puede resetear, se puede poner a cero en cualquier momento y no queda ningún registro de la dosis recibida. Por eso es que desde el punto de vista legal la dosimetría tiene que ser realizada por una empresa, por una institución independiente, acreditada, que demuestre que su sistema es confiable, independientemente del sistema de medición, ya sea FIM, TLD, OSL o DIS. Entonces, esos dosímetros electrónicos no sirven, sí sirven porque realmente, ¿cuál es la ventaja de ese dosímetro electrónico con respecto a los otros? Que los otros los tengo que procesar después. Algunos los tengo que mandar a un laboratorio, algunos los puedo procesar de una manera mucho más rápida, pero la lectura no es inmediata. Como mínimo, después que terminé la práctica, recién ahí puedo medir el dosímetro. En cambio, con el dosímetro directo, la lectura es directa, es inmediata, pero no tiene validez legal. ¿Por qué? Porque no queda registro. Entonces, el dosímetro electrónico es muy útil como complemento del dosímetro con reconocimiento legal para cumplir con lo que estipulan las normativas. Bueno, acá dicen más o menos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Todos sirven si están correctamente calibrados y están correctamente utilizados. Disculpen que está en inglés. Entonces, puntualmente, y acá viene la primera pregunta, es la pregunta de siempre, ¿dónde usamos el dosímetro? Les dije que el dosímetro en ningún caso nos va a dar la dosis efectiva, pero sí podemos hacer una estimación. La idea es que si tenemos un campo de radiación uniforme, no interesa demasiado dónde colocamos el dosímetro. Pero acá tenemos un campo de radiación que no es uniforme, porque la dosis la voy a tener, la mayor dosis la vamos a tener a esta altura, voy a tener menor dosis acá. Bueno, depende, digamos, depende. Acá la dosis va a ser distinta, puede ser mayor o menor, y acá la dosis arriba, en principio, ahí sí va a ser más baja. Pero además tenemos un delantal plomado, que hay que usar el delantal plomado. Entonces nos agrega más inhomogeneidad. Hay parte del cuerpo que está cubierto y parte del cuerpo que no está cubierto. De todos modos, los órganos más importantes y que más influyen en el cálculo de la dosis efectiva sí están cubiertos, pero no todos. Entonces, si el dosímetro lo uso de acá abajo, cubierto por el delantal plomado, voy a estar subestimando un poquito la dosis que recibo porque hay parte del cuerpo no cubierto. Si lo uso del lado de afuera, voy a estar sobreestimando mucho la dosis que voy a recibir. Entonces, en el caso de que se use un solo dosímetro, ese dosímetro hay que usarlo debajo porque si no le podemos estar errando por mucho, sobreestimando la dosis que recibimos. Pero está mal usar un solo dosímetro porque no nos da toda la información. Entonces, lo correcto es usar dos dosímetros, uno por debajo y otro por arriba, y la dosis que voy a la estimación de la dosis efectiva se hace a partir de un promedio ponderado entre los dos dosímetros, a partir de una formulita que ahora se la voy a mostrar, pero que no es relevante, porque la dosis efectiva no es ni la que da este dosímetro ni la que da este dosímetro. Por eso se hace una mejor aproximación usando dos dosímetros. Pero como además de los límites de dosis de 20 milisievert por año, hay límite de dosis en cristalino y en piel, tengo que hacer una aclaración porque elegí una diapositiva que está desactualizada, tenemos límite de dosis en cristalino y
en este caso en la mano. La persona, el profesional, que acá tenemos una protección, ahora la vamos a ver en una filmación en realidad, otra protección acá, pero la mano va a ser la parte del cuerpo que más dosis va a recibir y más dosis puede recibir, porque si el límite de dosis es 20, el límite de dosis en manos y pies es 500. El límite de dosis en cristalino no es este que está acá. Hace 5 años, 6 años, un poquito más, se redujo a 20 milisievert por año por motivos que después van a ver, pero se comprobó que, bueno, era necesario bajar ese límite de dosis en cristalino. Entonces, por lo tanto, también haría falta un dosímetro que me mida la dosis en cristalino. El problema es el tamaño del dosímetro y si me tapo el ojo, realmente a mí no me gustaría que me opere un médico que ve con un solo ojo porque el otro lo tiene tapado. Entonces hay formas de medirlo directamente con un TLD muy chiquitito o bien lo que sí se puede hacer y que es lícito hacer es usar la lectura de este dosímetro para hacer una estimación de la dosis que recibo acá y si tengo un anteojo plomado, que es lo que debería tener, lo que tengo que tener, la dosis en cristalino se puede estimar aproximadamente, en realidad la definición exacta no se podría hacer directamente, porque uno está definido a una profundidad y otro a otra, pero como aproximación podemos decir que si a lo que mide lo multiplicamos por la atenuación o lo que deja pasar el anteojo plomado, podemos tener una buena estimación de la dosis en cristal. Entonces, en principio, como mínimo, habría que usar 2 dosímetros. ¿Cuántos dosímetros se usa? Generalmente 1. Así que mientras no podamos cambiar eso y usar la cantidad de dosímetros que corresponde, tenemos que ponernos de un lado razonable y usarlo debajo del delantal plomado. Pero no es lo correcto. Acá tenemos lo que les decía, un dosímetro colocado, esto es para medición in vivo, no es un dosímetro TLD, es un dosímetro conectado y que lee directamente la dosis en cristalino, en mano, esto es un experimento. Acá se ve un muy elegante delantal plomado con una protección tiroidea. Los elementos de protección personal, el elemento más importante es el chaleco plomado, largo, no es solamente chaleco, tiene que cubrir hasta por debajo, a la altura de las rodillas. La parte inferior queda descubierta, por eso es imprescindible contar con esto, con esta pantalla, si no tenemos una parte del cuerpo que no está bien cubierta. Este sistema también cubre espalda también, para tener protección también en la espalda. Además, a diferencia de los chalecos más antiguos, esto es más liviano y descansa en los hombros y descansa también en la cintura para repartir el peso. Una variante es el sistema que tiene la doctora. Este es entero, este es chaleco y pollera separados, siempre cubriendo también la espalda. Además, otro elemento importante es el protector tiroideo, porque uno de los órganos más sensibles del cuerpo y que no está cubierto suficientemente por el delantal plomado es la tiroides, por eso es imprescindible. Y otro elemento imprescindible son los anteojos plomados. Como pueden ver, los anteojos plomados no solo tienen plomado delante, sino tienen también protección lateral. Bueno, esto en cuanto a las protecciones personales. También tenemos los elementos de dosimetría, los elementos que hay, la dosis que hay que medir en cuanto a para la vigilancia radiológica individual es la dosis efectiva y la dosis en extremidades y también la dosis en cristalino. Respecto de la dosis en extremidades, aquí tenemos un dosímetro tipo film, ahora vamos a ver otros tipos de dosímetros y aquí tenemos
otro dosímetro tipo film. En realidad, el dosímetro mide la dosis en un punto. Entonces, siempre está la discusión si el dosímetro va por fuera o por dentro del delantal plomado. Lo ideal es utilizar, para hacer una buena estimación de la dosis efectiva promedio en todo el cuerpo, es utilizar dos dosímetros. Como vamos a ver ahora, la doctora tiene un dosímetro a la altura del cuello, que esta es de otra tecnología. Este es un dosímetro de almacenamiento directo de carga, de lectura directa. Ahora vamos a ver cómo funciona. Y tiene un dosímetro en la parte externa a la altura del cuello que también está muy cerca de la vista, o sea que esto también haría una estimación de la dosis que recibe el cristalino si no usara el anteojo plomado. Conociendo la atenuación del anteojo plomado se puede hacer también una estimación de la dosis en el cristalino. Y hay otro dosímetro como este por debajo del delantal plomado, y entre los dos dosímetros se puede hacer una mejor estimación de la dosis efectiva. Entonces lo que hicimos fue hacer un experimento que no agota lo que... no es todo lo que dijo la doctora que vamos a hacer en noviembre, porque hay muchas variables, por ejemplo el ángulo de incidencia, etcétera, etcétera, pero acá lo que hicimos fue ver cómo varía la dosis que recibe el personal, digamos, la dosis a 1 metro del equipo por radiación dispersa, con diferentes técnicas y con diferente espesor del paciente, porque el equipo tiene un control automático de brillo, un control automático de exposición, y ajusta la exposición para que la imagen, en este caso tenemos un fantoma de calibración, un fantoma de línea, se vea siempre igual independientemente del espesor del paciente. Entonces, ¿cómo influye eso en la dosis y en la tasa de dosis? Y eso nos va a dar, si prestamos atención, la respuesta a una pregunta que me hacen como mínimo una vez por mes, que es: yo tengo un dosímetro, leo el dosímetro, lo leo todos los días y me da 0, o me da un asterisco que quiere decir lectura inferior a 0,1 milisievert. No puede ser si yo trabajo mucho. ¿Por qué no me da 0? Y la respuesta puede ser porque usted está trabajando bien. Todas las medidas, lo voy a ir acelerando, todas se hicieron a 1 metro del paciente y con el mismo tiempo de exposición. Es que a medida que aumenta el espesor del paciente, aumenta la dosis. Vimos que si no usábamos nada, si no usábamos ningún tipo de protección, ni la del equipo, ni el del ataclomado, en pocas horas llegábamos al límite de dosis. En cambio, aún en esta condición mala, con el equipo, con las protecciones del equipo, más el delantal plomado, el valor es tan bajito que no es inusual que aún trabajando, por supuesto, no vamos a trabajar siempre en modo cine, o sea que en modo trabajando en modo de baja dosis, con las protecciones correctas, la dosis va a ser tan baja que aunque uno haga muchos procedimientos en el año, no es ilógico que el dosímetro no alcance a medir, no alcanza el nivel de detección legal, digamos. Por debajo de cierta dosis legalmente no se puede medir porque el error es muy grande. Y una última... 500 horas tendría que trabajar ahí para llegar al límite de dosis. Claro. Y antes eran 10 horas. Y eran 10 horas, de 10 horas a 500 horas. Y acá en esta condición, trabajando siempre en cine. Claro. Trabajando siempre en cine, que no es el caso. No. Una cosita más. El límite de dosis es el límite de dosis que tiene que cumplir la persona, el individuo, ya sea que trabaje en un lugar o en 10 lugares. Entonces, no es lógica la pregunta, no es pertinente, mejor dicho, la pregunta de decir, bueno, recibí en este lugar 19 milisievert y en el otro recibí 19 milisievert también. ¿Está bien? No, no está bien. No está bien, porque uno
el límite de dosis es sumando las dosis que recibe en todos los lugares donde trabaja. Bueno, en realidad el tema era dosimetría, independientemente de la tecnología, si es FIM, si es TLD, si es lo que sea, todos los sistemas de dosimetría tienen que pasar por cumplir con auditorías que hace el laboratorio de referencia dosimétrico. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Bueno, el laboratorio irradia dosímetros con una dosis que el laboratorio conoce y le dice al sistema, a la empresa de dosimetría, dígame cuánto es. Y después lo chequea. Este es el certificado del dosímetro que utiliza el CASI, donde se ve que acá están los valores de identificación del dosímetro, el valor real y el valor informado, donde ve que la diferencia está a valores muy dentro de las tolerancias que da permitida, digamos, por norma. Tiene una muy buena tolerancia. Y después, lo que le dan a todos los sistemas, a todas las empresas que hacen dosimetría, es el informe general de todos. Lo que pasa es que nosotros, cada empresa sabe, cada institución sabe cómo fueron sus resultados, pero no puede identificar cuáles son los otros. Pero se ve que hay algunos que están midiendo realmente fuera de los límites de tolerancia, los límites de error aceptable, con una dispersión muy grande. El sistema de dosimetría instantánea, no quiero dar el nombre comercial, que ahí se me escapa, dio valores muy cercanos y con mucho menor dispersión que los otros. Bueno, se nos terminó el tiempo, sí, así quiero que... hacerte una pregunta. Sí. Si yo tengo dudas si mi dosímetro, pregunto a los especialistas, a todos, Sí. me gusta. Si yo tengo dudas si mi dosímetro está bien, si mide, si no mide, si me está midiendo, si me están estafando, no sé, ¿cómo puedo hacer? Es esa la respuesta, la consulta que hacen una vez por mes, más o menos. Gracias por la invitación. Primero, mi nombre es Ezequiel Rodríguez, soy ingeniero biomédico y trabajo en Philips como ingeniero de campo, especializado en el área de los equipos de rayos fijos de intervencionismo. Lo que les vengo a comentar hoy es un poco cómo Philips implementa el manejo de dosis, como principal objetivo la protección de los pacientes y los usuarios, ¿sí? Para esto hay que tener en cuenta que un incremento en el uso de la fluoroscopía y la adquisición genera un incremento en el aumento y la radiación ionizante que genera daño, ¿sí? También hay que tener en cuenta que actualmente en el mundo tener control y noción de la dosis entregada es requerimiento de unas organizaciones como por ejemplo la Joint Commission para las certificaciones de los distintos hospitales. Y después para tener en cuenta también es que Philips está constantemente desarrollando tecnologías para poder tener un mejor control de la dosis en medicina y manteniendo lo que es la calidad de imagen para diagnóstico. Este sistema, Philips lo denomina DosWise, ¿sí? Que es un grupo de técnicas, programas, aplicaciones, tecnologías, que siempre, manteniendo lo que es la calidad de imagen, proveen un control en la dosis entregada, ¿sí? El foco siempre está en el balance de calidad de imagen y dosis, ¿sí? Algo para tener en cuenta es que este programa está implementado en todos los equipos de rayos fijos de intervencionismo. Esto incluye tanto los Alura Expert como los nuevos Azurion, independientemente si tienen o no la configuración de el procesamiento avanzado de Clarity. Para esto se basa en tres pilares centrales. Smart Technology, que hace referencia al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten generar rayos X y aprovecharlos de una forma más eficiente.
More Control, que hace referencia a darle herramientas y aplicaciones a los usuarios que permitan controlar esa emisión de rayos. Y otro punto a tener en cuenta también es Better Awareness, que hace referencia a mejorar lo que es la concientización de los daños de los rayos X y de cómo mejorar las metodologías de estudio. Como verán, hay muchos puntos dentro de cada pilar. Voy a tocar los más importantes para hacerlo más breve. En el cuanto al desarrollo tecnológico, lo importante es el procesamiento de imagen. Si comparamos una radioscopía de un equipo previo a los Alura, la calidad de imagen es mucho mejor ahora, porque se aplicaron lo que son filtros adaptativos de movimiento. Eso permite identificar con la misma cantidad, con menos cantidad de dosis, mejor identificación de lo que son los dispositivos. Esto, para aclararlo, está presente tanto en los equipos que tienen la opción de Clarity como no, ¿sí? Otro desarrollo es el filtrado espectral de los rayos X que salen en el tubo. Esto, como podemos ver en este gráfico, la dosis de entrada en el paciente, en función del aumento del espesor del paciente, aumenta proporcionalmente, como podemos ver en la curva de arriba, ¿sí? Sin filtrado. Entonces, lo que permiten estos filtros espectrales que están a la salida del tubo, es poder filtrar los rayos X de baja energía que no generan imagen, pero sí aumentan la dosis de entrada del paciente. Un esquema más visual, podemos acá comparar un sistema que tiene un tubo convencional y un sistema que tiene el tubo que tienen los equipos presentados recientemente, que tienen más potencia, ¿sí? El filtro espectral, como se ve, está previo al paciente y lo que hace es absorber los rayos X de baja energía, que nada más lo único que lograrían es un aumento de dosis en piel del paciente y también radiaciones secundarias que generarían desperfectos en imagen. Hay que tener en cuenta que no hay relación entre la dosis recibida del detector y la de salida, ¿sí? Otro desarrollo que implementó Philips en 1995 es la incorporación del grid switch. Esto es un mecanismo que tiene en forma interna el tubo, que lo que permite es que la fluoroscopía sea perfectamente pulsada, ¿sí? Esto, en relación a un sistema convencional pulsado que no tiene un tubo grid switch, lo que genera es que entre cada pulso y pulso hay un efecto de rampa, tanto en la carga como en la descarga, lo que genera, tanto previo y después del pulso, son radiaciones no deseadas, ¿sí? Esto se debe a que, al no tener un mecanismo que corte lo que es la corriente tubo en forma interna, como por lo general está el generador lejos de la fuente, que es el tubo, se generan, sin entrar en tantos detalles técnicos, pero se generan lo que es capacitancias y hay corriente de tubo, aunque no se vea en la imagen, ¿sí? Pasamos a la parte de control, en donde acá hay más interacción en parte del usuario. Lo anterior es más como intrínseco del desarrollo de hardware del equipo. Para esto tenemos protocolos optimizados para cada técnica. Esto va en relación también a los filtros espectrales, están muy relacionados. Esto va a permitir tener mejor calidad de imagen utilizando el protocolo adecuado y, por consiguiente, bajar la dosis. ¿El protocolo viene preseteado o lo seteas en el momento es customizable. O sea, Philips tiene un estándar de acuerdo a las reglas, y después, dependiendo el ojo de cada usuario, es customizable. Siempre salvaguardando los límites legales de dosis, ¿sí? Otro tema importante es que se puede modificar lo que es los cuadros por segundos de la adquisición, ¿sí? Otra novedad, esto más que nada está en el Azurion, es poder
controlar en tiempo real y también con la última imagen adquirida la posición de los colimadores para poder disminuir el área de irradiación y tener mejor calidad de imagen. Acá les muestro un video. Esta tablet se encuentra en lo que es en la mesa donde se encuentra el paciente y es, pues, tanto ser utilizada por el médico operador o por los técnicos. ¿Sí? Otro desarrollo importante es el posicionamiento de la mesa con 0 dosis. Esto a partir de la última adquisición, ya tanto se mueva el arco, se acepte el detector o se mueva la mesa, el equipo proyecta la próxima imagen a mostrar. ¿Sí? Esto es una de las grandes novedades de Azurion. Otro punto a favor es la posibilidad de tener 3 niveles de fluoroscopía distinta. Una vez que se logra la calidad de imagen deseada, esa última fluoroscopía se puede adquirir y registrar así como si fuera una adquisición. Y de esta forma tendríamos un registro médico con un 75% menos de dosis. Ahora vamos a la parte de lo que es la concientización. Acá hay varios puntos. Actualmente en el país no está tan implementado lo que es el registro de dosis por DICOM para cada paciente, pero les voy a mostrar qué tenemos para uso. Algo importante es que hay dosímetros personales para los usuarios que transmiten en tiempo real la dosis recibida, acumulada, para tener también un control histórico, que puede ser visualizada tanto en la tablet que se encuentra en la mesa como en la pantalla de visualización de imagen de radioscopía, que esto no solo también permite ver la dosis que está recibiendo, sino también sirve como una herramienta de educación para saber dónde ir moviéndose o cómo varía la dosis al alejarse de la fuente de radiación. Algo importante, como bien mencionaron antes, es hay información del ARC-ERMA actual y a su vez del estimado dependiendo de la posición geométrica. ¿Sí? Como podemos ver acá, cómo varía el tiempo. Si utilizamos el detector muy alejado del paciente, esto va a generar un aumento en la tasa de dosis, ¿sí? Por lo que el tiempo disponible antes de llegar a los 2 Gray en piel en esa posición es de 9 minutos. Si acercamos el detector, no solo vamos a tener mejor calidad de imagen, sino también vamos a tener más tiempo de estudio hasta llegar a los 2 Gray. ¿Sí? Bueno, estos fueron los 3 pilares así más centrales. Y como conclusión es que hay herramientas disponibles, no solo ya en el desarrollo de hardware del equipo, sino también para el usuario, para poder controlar lo que es la dosis. Y que tener en cuenta que esto está presente en todos los equipos de rayos fijos de intervención, no en los de última generación. Y no, si tienen alguna pregunta.